Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por la invitación para poder compartir con ustedes este tema. En primer lugar, quiero que nos contextualicemos un poco. La artritis reumatoide es la poliartritis inflamatoria más frecuente del adulto. Tiene una prevalencia del 1% a nivel mundial. Si tomemos en cuenta los datos del censo que se hizo en el 2008 y se sacan las proyecciones de acuerdo a la población esperada que tendríamos a la fecha y que sería susceptible de padecer la enfermedad, en Colombia tendríamos aproximadamente unas 28.400 personas con artritis reumatoide. Sin embargo, nosotros a la fecha somos apenas 160 reumatólogos activos laboralmente en el país. Eso significa que el grueso de los pacientes los van a tener que atender médicos que no son reumatólogos, llámese médicos generales o médicos especialistas de otras áreas. Definitivamente la artritis es una enfermedad que no es benigna, es una enfermedad que puede llegar a causar una destrucción severa, un compromiso sistémico importante en el paciente, no solo por el compromiso articular, sino por también las manifestaciones extraarticulares, órganos como corazón, como pulmón. Sabemos que los pacientes hoy en día se mueren sobre todo de enfermedad cardiovascular y tiene un aumento de morbilidad y mortalidad en este aspecto bastante importante. Es una enfermedad que compromete no solo al individuo, sino a su contorno inmediato, su familia y por supuesto a toda la sociedad. En los últimos 20 años el conocimiento de la enfermedad ha avanzado muchísimo y hoy sabemos que podemos hablar de un concepto que se llama la ventana de oportunidad terapéutica. Este es un tiempo que transcurre desde el momento en que el paciente inicia con síntomas al momento en que se hace el diagnóstico y se empieza un tratamiento. Esa ventana se ha definido como de 3 meses. ¿Eso qué significa? Si yo en ese tiempo detecto la enfermedad y empiezo un tratamiento, puedo lograr algo como una curación, pero una curación farmacológica. O sea, el paciente puede llegar a controlarse completamente los síntomas, controlarse la inflamación y definitivamente evitar la discapacidad. Esto obviamente incide claramente en los costos de la enfermedad, costos directos, costos indirectos, que pues nos atañen obviamente a todos. Otro aspecto importante es que el principal indicador de respuesta a los medicamentos que nosotros utilizamos es ese tiempo precisamente. Entonces, entre más pase desde que inician los síntomas hasta que se detecta la enfermedad, la respuesta a los medicamentos modificadores va a ser menor. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo, si tenemos en cuenta los años, aquí en este eje, los años de progresión de la enfermedad frente a la progresión radiográfica, vemos cómo si empezamos tempranamente, la progresión realmente es mucho menor, así el tratamiento empieza más tarde en la vida. Entonces, básicamente lo que vamos a puntualizar en estos minutos que nos faltan son estos 5 aspectos. En primer lugar, el reconocimiento de la importancia de la enfermedad y el impacto del tratamiento nos hace hoy hablar de una estrategia que se llama la estrategia T2T, que ese es el centro hoy en día, no solo en artritis reumatoide, sino de las otras enfermedades nuestras por el impacto que ha generado. Vamos a hablar de un aspecto muy puntual de la prednisolona, las moléculas nuevas que tenemos, la actualización de las guías de este año y algunas situaciones especiales como el embarazo y la lactancia. Hasta hace no muchos años, cuando uno tenía un paciente con una artritis reumatoide, pues empezaban AINES y corticoides seguramente. Se modulaba los síntomas del paciente, el dolor más o menos se manejaba y a medida que progresaba se esperaba que el paciente definitivamente dijera estoy muy mal, estoy muy limitado para iniciar un medicamento modificador. En este tiempo, posiblemente ya habían pasado fácilmente unos 3 a 5 años y el paciente ya presentaba daño estructural, daño articular. Cuando el paciente pues no respondía a estos medicamentos, que además era de esperarse por lo que hemos visto, que entre más tardíamente se inicien, pues más mala es la respuesta al tratamiento, se empezaban medicamentos que sabemos que hoy en día definitivamente no sirven para la artritis reumatoide, pero pues en esa época los usábamos y a veces uno todavía los ve prescritos. El paciente no respondía, se recurría a cirugía ortopédica con los costos que esto implica, con los impactos en salud, los reemplazos articulares, el apoyo por las terapias, los esteroides intraarticulares, pero realmente ya en este punto teníamos un paciente muy limitado, un paciente que posiblemente ya había tenido que dejar de trabajar,
y o era sostenido por sus familiares o pues por el sistema, en el sentido en que son pacientes que se pensionan tempranamente. En 1998 aparece la primera terapia biológica, que fue el etanercept, un inhibidor del factor de necrosis tumoral, y a partir de ese momento empiezan una serie de estudios al respecto, porque pues se vio la efectividad de estas moléculas. Entonces, al ver que los pacientes realmente se podían controlar de una forma que hasta ahora no se había visto, empiezan todos los estudios clínicos y ahí es cuando se empieza a hablar del impacto de la enfermedad, a tal punto que hoy en día esta pirámide se invierte completamente y sabemos que el primer paso de los pacientes en el tratamiento es el inicio de modificadores de la enfermedad. Entonces, tenemos que ya conocemos el impacto del diagnóstico del tratamiento temprano. Esto hace que necesariamente tengamos que recurrir a algo que nos permita medir la actividad de la enfermedad. Hoy hablamos de que el paciente puede estar en remisión, o sea que es el estado en que queremos en el que el paciente esté, que no tiene inflamación, que no tiene dolor y que tiene un riesgo mínimo de destrucción articular. La idea es que midamos eso clínicamente y de forma objetiva, no que me parece, el paciente dice que se siente mejor, sino que haya unos instrumentos que podamos aplicar y que debemos aplicar. Contamos con un nuevo arsenal terapéutico bastante grande y la idea es que todo esto nos lleva a hablar de objetivos medibles en los pacientes, porque se sabe que eso conduce a mejores resultados. Entonces, básicamente lo que se hace es que se toman ejemplos de otras enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, y así como en la diabetes yo digo, ok, quiero una meta de hemoglobina glicosilada de tanto, y eso sé que va a disminuir a largo plazo las complicaciones, en artritis reumatoide se empieza a hablar de lo mismo. Y aquí es cuando empezamos a hablar de la estrategia T2T que ya les voy a contar en qué consiste. Eso hace que ya tengamos una meta clara, que es la remisión. O sea, si para la diabetes es la hemoglobina glicosilada, para la artritis reumatoide es la remisión. La remisión es una realidad que definitivamente debemos alcanzar porque es la que va a detener el daño articular en los pacientes y va a limitar la discapacidad. Entonces tenemos una meta, esa meta es específica, es medible y debe ser siempre persistente en el tiempo, siempre debemos perseguirla. La meta primaria es la remisión clínica. ¿Cómo se define? Es básicamente un paciente entonces que no tiene inflamación desde el punto de vista clínico, o sea, no tiene articulaciones que le duelen de origen inflamatorio, pues si ya tiene secuelas, digamos que ahí es un origen del dolor de otro tipo, de características mecánicas. Entonces el paciente que no tiene dolor inflamatorio, que no tiene inflamación en el examen físico y que tampoco tiene índices de actividad paraclínica, que los reactantes de fase aguda son negativos y ese es el que nos va a permitir que no haya discapacidad como les he dicho. Algunos pacientes, como los pacientes que tienen ya actividad, una enfermedad ya establecida de muchos años de evolución y que posiblemente tengan ya daño articular, posiblemente una actividad baja sea aceptable, pero la meta siempre será la remisión clínica. ¿Esto qué implica? Mucho trabajo para el médico que sigue al paciente. Básicamente, ¿por qué? Porque eso implica que yo tengo que medir la actividad de mi paciente, que cada vez que yo lo vea debo hacer esa evaluación objetiva y que además debo hacerlo mensualmente si el paciente tiene actividad alta o moderada. O sea, no puede ser que te veo en 3 meses, que mirar cuando consigues consulta, tiene que verse el paciente en las primeras 4 semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance yo la meta, ¿sí? Una vez alcanzo esa meta, ya puedo ver a mi paciente cada 3 a 6 meses. Esto, por supuesto, cambia el concepto del sistema de salud nuestro, cambia el concepto pues, de los aseguradores, pero es algo en lo que tenemos que meternos y es algo en lo que nosotros los reumatólogos pues, le estamos apuntando con resultados buenos. Pero pues como vimos al principio, somos muy poquitos, ¿sí? Entonces no damos abasto para todos los pacientes con la enfermedad. Lo otro es que el ajuste farmacológico hay que hacerlo al menos cada 3 meses, ¿sí? Hasta alcanzar esa meta. Y el paciente necesariamente tiene que conocer la meta. Si no lo metemos ahí en el cuento, no vamos a poder hacer nada. Es muy frecuente que uno empiece los medicamentos y el paciente lo suspenda, porque les genera malestar. La metotrexato les puede generar náuseas, una sensación de astenia, de debilidad. Si yo no le explico a mi paciente que el medicamento sí puede que sea un poquito malo, como dicen ellos, pero que la enfermedad es más mala aún, él no se va a meter en el cuento del tratamiento,
¿sí? Y yo necesito que mi paciente conozca de su enfermedad, que sepa, el paciente entrenado, digamos, a que esa persona que se empodera, ¿sí? Se puede usar el término de su enfermedad, es un paciente que realmente responde y es un paciente que va a ser funcional toda la vida. Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento, los estudios poblacionales aún siguen mostrando un porcentaje importante de pacientes que, a pesar de tener al menos 2 registros de diagnóstico de artritis reumatoide en sus historias, están sin prescripción de DIMARS. Y uno lo ve en la consulta. Constantemente, fácilmente, en cada jornada 1 o 2 pacientes nuevos, son pacientes que tienen el diagnóstico de artritis reumatoide, que está claro, que incluso tienen daño estructural, y el único tratamiento que han recibido de forma más o menos constante es la prednisolona, ¿sí? Que definitivamente no es un modificador de la enfermedad. Luego que igual nos falta mucho por aprender en este aspecto. Como les decía, es fundamental cuantificar la actividad de la enfermedad. Nosotros usamos unas escalas de clinimetría. La idea es que pues, ustedes se familiaricen con ellas. Habría que hacer, digamos, un entrenamiento un poquito más extenso en esto, pero si uno no sabe utilizarlas, por lo menos esto es lo que siempre debe registrar en cada consulta, ¿sí? ¿Cuánto dura la rigidez? Entonces, si hoy dura 1 hora, 2 horas, yo espero que en el próximo control estemos en 30 minutos, hasta que desaparezca la rigidez, ¿sí? La intensidad del dolor inflamatorio en la escala visual análoga, el número de articulaciones que le duele, el número de articulaciones que están inflamadas, que son los conteos articulares, y los reactantes de fase aguda. Entonces, esto es lo que yo debo estar mes tras mes midiendo a mi paciente hasta que logre alcanzar esas metas que quiero obtener. El conteo articular, aunque son muchas las articulaciones que comprometen la artritis y entre ellas los pies es de lo más frecuente, se hacen en general sobre estas 28 articulaciones que ustedes ven aquí resaltadas en rojo. Las escalas, hay muchas opciones. Les pongo acá las 4 que más se utilizan en la práctica clínica. La idea es que pues esto está disponible en las aplicaciones de los smartphones, son gratuitas, y uno en el consultorio las puede descargar sin ningún problema en el computador también, y hay que hacerlas, hay que aplicarlas. ¿Cuál utilizar? Todas tienen ventajas, todas tienen desventajas, y hay que familiarizarse con una o 2, ¿sí? Eso es lo importante, y que las apliquen cada vez que vean al paciente. En general lo que se hace es, por ejemplo, en el SDAI y SEDAI, simplemente sumar las dolorosas, las inflamadas, la PCR y la escala global por el médico y por el paciente. En el SEDAI, por ejemplo, tiene una ventaja y es que no usa ningún examen de laboratorio, entonces si el paciente me llega sin laboratorios, igual no es excusa para decir que no puedo medir la actividad de la enfermedad, ¿sí? Está el DAS-28, que sí es un cálculo matemático más complejo, entonces pues ahí sí definitivamente tengo que utilizar una herramienta. Y el RAPID-3, que es un instrumento que se obtiene a partir de cuestionarios que el mismo paciente llena. O sea, esta es aún más sencilla porque si el paciente se le explica, él la diligencia y entra al consultorio con mi escala. Entonces le facilita a uno más el trabajo. Esto no le toma a uno más de 3 minutos en la consulta hacerlo. Y eso realmente cambia completamente el abordaje de la enfermedad. Tan buenos son los resultados que hoy se habla de T2T para lupus, T2T para espondiloartropatías, T2T para antifosfolípidos. Hace poco también salió 2 meses una publicación. Bueno, los corticoides. En general, ustedes saben todos los efectos secundarios que tienen los corticoides y uno ve que pues paciente que se respete con artritis reumatoide tiene un corticoide puesto. En general, sabemos que las dosis bajas de la prednisolona o sus equivalentes combinados con medicamentos modificadores sí mejora obviamente los síntomas del paciente, ayuda a que disminuya la progresión y que se incremente el número de pacientes que alcanzan esa remisión. Sin embargo, sí es claro tener en cuenta que artritis reumatoide no es igual a prednisolona, ¿sí? Las debemos usar como puente, no como medicamento único, no como medicamento de primera elección. La prednisolona es un coadyuvante y en eso debe tener ese concepto claro y ese es uno de los mensajes más importantes de esta charla. La idea es que las dosis siempre sean bajas, menos de 10 miligramos al día y por el menor tiempo posible, ojalá menos de 3 meses. Como les digo, es un puente simplemente mientras los medicamentos modificadores que se demoran en alcanzar niveles y empezar a actuar, hagan su efecto.
Posiblemente en unos años estaremos diciendo un cuento diferente, porque vienen agonistas selectivos de corticoides, glucocorticoides encapsulados en liposomas, que lo que pretenden es mantener ese efecto antiinflamatorio, pero con menos efectos adversos. Entonces, en ese sentido, posiblemente cambie el discurso un poco más adelante, pero en este momento la idea es la menor dosis posible por el menor tiempo posible, ¿sí? Hay también una presentación de prednisolona de liberación prolongada, que realmente no contamos con ella, pero pues la idea es que esa se toma, por ejemplo, en la noche, se libera a lo largo de la madrugada y coincide mejor con los picos fisiológicos de liberación de cortisol y pues controla mejor los síntomas en el paciente. El tofacitinib es uno de los medicamentos más recientes que se aprobó nuevos para la artritis reumatoide. Es un inhibidor de las JAK quinasas, entonces al inhibir estas proteínas lo que hace básicamente es evitar todo el proceso de señalización intracelular y pues incide en la cascada inflamatoria. La dosis que se aprobó son 5 miligramos orales, digamos que eso es lo novedoso. Habíamos tenido una explosión de medicamentos biológicos en los últimos años, pero no teníamos ningún nuevo medicamento oral, este es digamos uno de los nuevos, cada 12 horas, y ha mostrado que efectivamente controla síntomas, que puede llevarnos al paciente a remisión, que controla la progresión radiográfica, pero no sabemos la seguridad a largo plazo. Es una molécula muy nueva todavía, entonces habrá que esperar eso, pero pues es una buena herramienta que tenemos disponible. A partir de esta información, entonces, se actualizan este año las guías del American College of Rheumatology. Vamos simplemente a mirar como el mensaje principal que debe quedar claro. Entonces, si yo tengo un paciente que diagnostico con artritis reumatoide y no ha recibido ningún tratamiento, ¿qué debo hacer? La primera elección siempre será el metrotexate, ¿sí? Yo debo cuantificar la actividad. Si la actividad es baja, la idea es que la monoterapia con metrotexate, es decir, el metrotexate como único medicamento, es válido y tiene una evidencia que soporta su uso como monoterapia. La dosis hay que arrancar en mínimo 12.5 miligramos o 15 miligramos. Uno sigue viendo dosis de 7, 5 miligramos, eso no hace nada, eso no hace ni cosquillas, ¿sí? La idea es que no le tengamos miedo al metrotexate, es un fármaco que es muy seguro, ¿sí? Siempre usarlo con ácido fólico, siempre en una dosis semanal para evitar precisamente la toxicidad, monitorear cuadro hemático, monitorear enzimas hepáticas, una radiografía de tórax antes para verificar que no haya ningún tipo de compromiso intersticial pulmonar. Y sigue siendo el medicamento de elección y de los más seguros, ¿sí? Además es barato, entonces si el paciente se desafilia del sistema, si no consigue la cita, lo puede comprar y eso es una gran ventaja. Si la actividad es moderada o alta, posiblemente la monoterapia con metrotexate sigue siendo una opción. Digamos que aquí, si los expertos dicen, bueno, puede combinar metrotexate sulfasalacina, metrotexate cloroquina, metrotexate leflunomida, pero si quiere usar monoterapia, es válido también, ¿sí? Siempre en el marco de la estrategia T2T, es decir, inicio la terapia y al mes veo el paciente. Si el paciente ya tiene tratamiento, ¿sí? Igual, miro la actividad, ¿sí? O si mi paciente le inicié tratamiento y no lo controlo y lo tengo en una actividad moderada o alta, ahí es cuando empiezo la doble o la triple terapia con los medicamentos modificadores de la enfermedad. Entonces hago cualquier combinación, es válida, igual, revisar cuadro hemático, transaminasas, el hemograma, para mirar toda la toxicidad de los medicamentos. ¿Cuánto tiempo espero? 2, 3 meses que el paciente logre como ese efecto pleno y ahí sí reevalúo nuevamente. Digamos, cada 4 semanas estoy mirando la actividad, veo cómo va, veo que esté tolerando el medicamento y si ya después de 3 meses definitivamente no logro entrar a metas, entonces ahí es cuando decido iniciar un medicamento diferente, bien sea un biológico inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, un biológico de acción diferente o el tofacitinib. ¿Qué significa esto? Que desde que empezó mi paciente conmigo en el tratamiento, a los 6 meses ya mi paciente debe estar necesariamente en la meta. Si no, estoy haciendo las cosas mal. O sea, no puede ser lo que pasaba tradicionalmente, que los pacientes pasaban años con destrucción articular y persistían con actividad de la enfermedad. Importante, si mi paciente alcanza la remisión, no suspendo tratamientos, ¿sí? El paciente lo busca obviamente porque dice que estoy cansado de tomar medicamento, me han dicho que es que eso me daña los riñones, me han dicho que eso me daña los ojos.
hay que explicarle, y por eso viene el cuento de que el paciente tiene que empoderarse de su enfermedad, debe estar educado en su enfermedad, y claramente yo no debo suspender el tratamiento porque si no, pues se reactiva la enfermedad, es una enfermedad crónica. Posiblemente cuando yo aprovecho esa ventana terapéutica de la que hablamos al principio, en un futuro, si mantengo a mi paciente en remisión, sí puedo hacer destete de algunos medicamentos hasta las dosis mínimas. Muy pocos se suspende completamente el tratamiento. Digamos que el mensaje es que en general no, aunque hay uno que otro. Pero si uno aprovecha esa ventana de oportunidad terapéutica, posiblemente ese porcentaje pueda aumentar. Las opciones terapéuticas pues son amplias, como vemos, están los medicamentos modificadores tradicionales, que usamos, digamos, de toda la vida. Están los biológicos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que ya tenemos todas estas opciones en el mercado. Están los biológicos de un mecanismo de acción diferente, donde tenemos el rituximab, el abatacept y el tocilizumab, y los sintéticos orales del que hablamos como el tofacitinib. Vienen nuevos medicamentos, tanto biológicos como sintéticos orales, más específicos, no inhibidor general de las ya quinasas, sino más específicos, y eso pues implica menores efectos secundarios. Lo importante es, teniendo este arsenal disponible, no es simplemente saberse la nueva molécula y cómo actúa, sino tener claro que el metrotexate, que es el medicamento que lleva años usándose, definitivamente sigue siendo la primera elección y que hay que usarlo, ¿sí? Les repito, todos los días vemos pacientes con años de enfermedad y con prednisolona como única opción hasta ese momento. Para terminar, vamos a hablar de dos situaciones especiales, una es el embarazo y la otra la lactancia. En el embarazo, la enfermedad en muchos pacientes tiende a calmarse, tiende a bajar un poquito su intensidad, y obviamente siempre está el temor de la mamá, el temor del ginecólogo que dice hay que quitar los medicamentos. En general, el uso de la hidroxicloroquina y la sulfasalacina en el embarazo son seguros. Nosotros no los retiramos, los continuamos, ¿sí? La sulfasalacina, recomendar que sea una dosis inferior a 2 gramos porque atraviesa la placenta, y una dosis superior a esta sí puede causar citopenias en el feto, pero por debajo de los 2 gramos es seguro. Curiosamente, la prednisolona, que sabemos todas las implicaciones que tiene en el embarazo, es la que más se utiliza, ¿sí? La prednisolona en el primer trimestre está asociado con paladar hendido, y esa es una asociación clara de 1 en 300 recién nacidos vivos. Después se asocia, ustedes saben, con diabetes gestacional, con retardo de crecimiento intrauterino, con hipertensión arterial, ¿sí? Con ruptura prematura de membranas. Entonces no es un medicamento inocuo, y sin embargo es lo que más se formula durante el embarazo. Los AINES, recurrir a ellos pues con precaución. Se sabe que se pueden asociar a abortos y a PTT prolongado en el primer trimestre del embarazo. Definitivamente no tofacitinib, metrotexate, leflunomida o AINES después de la semana 32. Estos son teratogénicos, tanto el metrotexate como la leflunomida, y esos claramente están contraindicados. Y si mi paciente se va a embarazar, debo suspenderlos al menos unos 3 meses antes de que se retire la anticoncepción que la paciente está utilizando. No se sabe los biológicos si se puedan usar o no, pues hasta el momento no hay evidencia, hay reportes de caso, pero entonces en general no se recomienda. Después de esta luna de miel relativa de la paciente durante el embarazo, en la lactancia la enfermedad suele activarse de forma severa, ¿sí? Y si se le suma la deprivación de sueño que tiene la mamá, más toda la carga mecánica, el estrés físico de la mamá, pues realmente el compromiso de calidad de vida, el compromiso de dolor es muy severo en estas pacientes. Los medicamentos que son seguros durante el embarazo siguen siendo seguros durante la lactancia, se pueden usar con tranquilidad, las concentraciones en leche materna son bajas. Los AINES, usar en general AINES que tengan un tiempo de acción corto, ¿sí? En el recién nacido sano, en el recién nacido a término, uno puede estar tranquilo porque se aplican, digamos, estas condiciones. Y las esteroides también, pero a dosis menores de 10 miligramos. Si la paciente por algún motivo va a recibir una dosis mayor, es importante recomendarle que lacte 4 horas después de la ingesta del medicamento, ¿sí? Por ejemplo, que se lo tome en la noche y en la noche no le dé leche materna al bebé,
sino simplemente hasta el otro día. Eso es algo que se le puede decir a la paciente y se va a sentir aún más tranquila pues respecto a la toma de medicamentos durante este periodo. Posiblemente los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa tengan bajo riesgo en este periodo, pero tampoco podemos hacer ninguna recomendación hasta la fecha porque falta mucha evidencia en este aspecto. Y definitivamente también evitamos los medicamentos que no utilizamos durante el embarazo. Yo espero que hasta acá haya sido claro el mensaje. Realmente es fácil, digamos, consultar las guías, las dosis, la periodicidad, pero quería que les quedara claro la estrategia de usted, porque es algo que realmente cambia para que se pongan al tanto de sus pacientes, y recordar que los que van a manejar los pacientes con artritis son ustedes, porque nosotros no somos muy pocos, ¿sí? Esta es una imagen de una artista de Malasia, es una paciente que tiene artritis reumatoide, y básicamente lo que se hizo fue que muchos pacientes plasmaron lo que sienten en fotografía o en pintura respecto a su enfermedad. Tenemos que ser sensibles a esta enfermedad porque realmente es un compromiso importante de gente joven y hay un gran número de pacientes. Muchas gracias.